Guiones y guionistas, capítulo 579. Hoy vamos a ver cómo funciona el recurso narrativo del Deus Ex Machina. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sorprendente mundo de los guionistas y el liberador arte de los guiones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el recurso narrativo del Deus Ex Machina? ¿No? Porque me imagino que habrás escuchado alguna vez hablar del Deus Ex Machina si estás escuchando este mundo de las narraciones y los guiones desde hace tiempo, ¿no? Yo, de hecho, alguna vez he hablado de este recurso en algunos podcasts. Bueno, pues en este podcast vamos a explorar cómo los guionistas y cómo los escritores han utilizado este poderoso recurso narrativo durante siglos, porque no es algo nuevo, ¿no? Y normalmente lo utilizamos para ayudar a los protagonistas a que encuentren una solución cuando están en una situación desesperadas. Bueno, pues vamos a ver qué es este recurso, quién está a favor, quién está en contra y veremos también cómo podemos utilizarlo de una forma aceptable, porque sí, también tiene su lado positivo. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Cada vez existen muchos más productos que necesitan un guión, sí. No solamente existen los guionistas de las películas y las series, ¿no? Y por eso muchos de los conocimientos que contamos en esta plataforma, que son conocimientos de narración, de storytelling, nos pueden ayudar a contar nuestras historias en vídeos para redes sociales, en vídeos para las web, para vídeos corporativos, bueno, para lo que queramos, porque tenemos cursos que te enseñan a escribir cortos, largos, series, documentales, cómics, pero también hay otros dedicados a guión de redes sociales o guión de storytelling. Ten en cuenta que ya tenemos casi 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. De hecho, hoy continuamos con este celebrado curso de inteligencia artificial para guionistas, gracias para los que me habéis escrito, ¿no? Como diciendo, qué bueno que por fin este curso, ¿no? Que tenéis muchas ganas de ver cómo se utiliza la IA. Porque claro, la inteligencia artificial la verdad es que de forma masiva está siendo utilizada desde hace solamente unos meses, no, antes lo utilizaban, bueno, pues los expertos, los ingenieros, los informáticos, pero claro, por fin ha llegado el uso a nosotros, a los mortales, ¿no? Y de hecho se está viendo que puede ser una herramienta para muchas profesiones. Porque sí, también obviamente la gente te habla del peligro de la inteligencia artificial, que es verdad que va a cambiar muchas cosas en nuestro día a día, en nuestra realidad, ¿no? Y es verdad que algunos trabajos van a desaparecer y se van a, más que desaparecer también, porque claro, luego van a aparecer otros nuevos. Lo que hay que hacer es adaptarse, entender que la inteligencia artificial es una herramienta que vamos a utilizar todos, pues como ahora utilizamos internet, por ejemplo, y los guionistas tenemos que ver cómo podemos utilizarla. Yo de hecho, ya os contaré, pero bueno, justo la semana pasada he hecho un ejercicio práctico, no teórico de estos que hago aquí, sino directamente para un encargo de guión, la he utilizado y me ha ahorrado horas de trabajo. Eso ya lo contaré en una de las clases más adelante. El caso es que, bueno, en las clases de este curso estamos viendo poco a poco cómo podemos utilizarlo con ejercicios prácticos. De hecho, en esta segunda clase vamos a ver cómo podemos buscar ideas de historias o soluciones a nuestros bloqueos por medio de acotar los prompts. Los prompts son las peticiones que hacemos a la inteligencia artificial, ¿no? Hay que poner ciertas peticiones, ciertas ideas y claro, todo eso, dependiendo de cuáles pongas, pues le podrás sacar más uso o menos uso, ¿no? Es una de las cosas, además, yo creo que ya estamos viendo en todas las profesiones, toda la gente que utiliza la inteligencia artificial, que cuanto más sepas de lo que estés tratando, ¿no? Si eres, por ejemplo, un diseñador gráfico, cuanto más sepas, seas mejor diseñador gráfico y sepas lo que quieres, los resultados que vas a obtener
son mejores. O sea, alguien que no sepa dibujar, pues es alucinante porque con el uso de esto, bueno, pues de repente va a tener un resultado que jamás hubiera podido hacer, ¿no? Un resultado que, bueno, a lo mejor, pues yo que sé, para un blog, para unas cositas, te puede valer. Pero claro, si hablamos de cosas mayores, cuanto mejor sepas de lo que estás hablando, ¿no? En este caso de un diseñador, vas a obtener mejores resultados. Aquí, ¿no? Cuanto más sepas del mundo guión, pues los resultados que tendrás son mucho mejor. Y lo vamos a ver hoy con la clase que hemos dedicado a buscar ideas, con la acotación de prompts que hago en directo. Bueno, nos vamos con Deus Ex Machina y para eso vamos a empezar con una cita, una frase de la película Adaptation, que dice Robert McKee en la película. Bueno, no lo dice Robert McKee, lo dice el actor que hace de Robert McKee, de este gran analista y divulgador del mundo del guión, y lo explica pues en una clase de estas multitudinarias, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en una hace 20 años ahí en un cine en España, ¿no? En el cual pues durante 3 días, 2 o 3 días te daba charlas del mundo del guión. El caso es que aquí se lo explica directamente al protagonista, que es Charlie Kaufman, que es una especie como de, bueno, es un alter ego, ¿no? Incluso con el propio nombre de Charlie Kaufman, que es el guionista de la película. Bueno, pues él le dice, te contaré un secreto, el final hace la película. Gánatelos al final y tendrás un éxito. Puedes tener fallos, problemas, pero gánatelos al final y tendrás un éxito. Encuentra un final. Pero no hagas trampas y ni se te ocurra utilizar un Deus Ex Machina a última hora. Tus personajes deben cambiar, pero el cambio debe surgir de ellos. Haz eso y te irá bien. Bueno, pues ¿cuál es este recurso que McKee, que el bueno de Robert McKee te dice que no utilices? Bueno, pues vamos a verlo. Deus Ex Machina significa literalmente, no es obviamente una locución latina, que dice que se refiere a Dios desde la máquina o Dios a través de la máquina. Y bueno, es eso literalmente, porque se refiere a un mecanismo de poleas que en los teatros griegos permitía que un personaje apareciera en el escenario como si descendiese desde las alturas. Eso sería la máquina, ¿no? Y claro, Deus Ex Machina es como que cuando utilizaban este procedimiento, esta tramoya por la cual bajaban el personaje, pues para sacar a un dios. Y que llegó un momento que se extrapoló a una forma narrativa de crear. Porque cuando se sacaba al dios desde las alturas, al final de la historia, cuando estaba todo súper tramado, todas las tramas puestas, todos los bloqueos, no se sabía muy bien cómo solucionar eso, ¿no? Y entonces aparecía ese dios desde arriba y iba solucionándolo. A ver, en esta trama, bueno, pues tú vete a tal sitio y cásate con el otro. Tú entonces ahora vas a tener este castigo y te va a pasar esto. Empezaba todo pues a solucionarlo. Y por eso ya se ha extendido en el mundo de la narrativa para referirse a un recurso en el que un personaje, o una fuerza externa, interviene para salvar a los protagonistas de una situación desesperada o cerrar una trama de una forma sorprendente y gratuita, o sea, algo que pues por medio de la narración no sabíamos, ¿no? Que podía pasar y de repente, ¡pum!, aparece. Porque lo alucinante es que esta fuerza externa puede aparecer de la nada, ¿no? De algún lugar escondido o de una fuente de poder más allá de la comprensión humana, ¿no? Como en este caso los dioses. Y este recurso, el Deus Ex Machina, ha sido utilizado en narrativa desde la antigua Grecia. Y se sigue utilizando en la actualidad, pues eso, para añadir elementos de suspense, de tensión, de drama a la historia, ya que, claro, al fin y al cabo, pensad que puedes poner a los protagonistas en la peor situación posible y luego de repente, ¡puf!, les vas a salvar, de una forma casi gratuita en el último segundo cuando no hay nada lógico que te haga pensar que pueden salir. También se utiliza para cambiar los cursos de los acontecimientos e incluso para dar un final feliz a la narración. Un ejemplo clásico en literatura y luego también en cine, ya que se adaptó al mundo del cine, son El Señor de los Anillos, ¿no? Aquí Tolkien utilizó un Deus Ex Machina en el momento más esperado de toda la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Ese momento final en el que tenemos ahí a Frodo y a Sam a punto de morir derretidos después de destruir el anillo, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Están ahí los tipos hechos polvo, cansados, sin comida, sin salida, o sea, todo parece perdido. Y entonces llega una bandada de águilas y les salva la vida. Una bandada de águilas que nosotros no sabíamos que había salido esa bandada de águilas con Gandalf para ir a buscarles. O sea, simplemente ya están en el peor momento y aparece y les salva. No hay nada
en la historia que nos haya hecho intuir que eso iba a pasar. Eso es un Deus Ex Machina. En este caso, bueno, pues Tolkien dijo que le gustaba tanto el final como tan sorprendente y era tan efectivo que, bueno, aunque sea un Deus Ex Machina, prefirió utilizarlo por los efectos que conseguían. O sea, que no es algo involuntario, sino que aceptó el riesgo de usar un Deus Ex Machina, que ahora veremos cuál es. Como decía antes, el origen de este concepto se remonta a la tragedia clásica, especialmente al teatro griego. Porque en estas obras el Deus Ex Machina era una herramienta narrativa que se usaba para liberar a los personajes de los problemas a través de esta especie como de personaje sobrenatural o mágico, ¿no? Como por ejemplo un dios. Esta forma de escritura luego fue llevada pues, a la literatura, televisión, al cine y a otros medios durante siglos posteriores. Y ahora vamos a los riesgos, que es que con el paso del tiempo el Deus Ex Machina se ha convertido en un recurso narrativo muy poderoso, pero muchos lo consideran un recurso fácil. ¿Un recurso fácil? Sí, porque, claro, es como que de repente, pues un mago se saca de la chistera un truco y ¡pumba! Resuelve toda la historia. No ha sido algo que tú has ido preparando poco a poco, y que cuando pasa dices, ah, claro, vale, sí, entiendo que este será el final. Pero no, de repente ha sido algo por sorpresa. Están los tipos muriéndose y aparece eso, la bandada de águilas y les salvan. Aún así, muchos escritores lo utilizan de forma efectiva para entregar mucha emoción, mucho drama a la narración, ¿no? Y luego también se puede utilizar en la actualidad para dar una sensación de satisfacción a los espectadores cuando aparece el final de una historia, ¿no? Tenemos esa situación desesperada, ¿no? Parece que es imposible que se vaya a salvar el protagonista y aparece ese personaje sobrenatural o mágico o estas águilas que entran y les salvan el día a nuestros protagonistas. Bien, genial, ya está todo bien, con lo cual estamos todos contentos porque nuestros protagonistas se salvan y tenemos un happy end. Bueno, los pros y los contras de este recurso narrativo ya son bastante debatidos y bueno, ya un poquito se han dejado intuir con mi charla anterior. Porque por un lado el Deus Ex Machina puede ser una herramienta narrativa muy poderosa que ayuda a los protagonistas cuando están atrapados en una situación difícil, ¿no? Y claro, esto ayuda a los lectores o a los espectadores a sentir la emoción de la narración y los resultados inesperados, ¿no? Incluso tú, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía, tú sabes que son los protagonistas, parece que se van a morir y es como de, pero todos hemos visto las narraciones, ¿no? Y entonces dices, no sé qué va a pasar, pero se van a salvar. Yo quiero que se salven y quiero que inesperadamente se salven, ¿no? Con lo cual, bueno, estás ahí como esperando que surja un milagro literalmente para que se salve, ¿no? Y también te puede ayudar a los autores a acelerar la trama, ¿no? Lo que hace que la narración sea más interesante. Porque sabes que les puedes poner en el peor situación posible que algo aparecerá que los salve, ¿no? Por otro lado, el uso excesivo de esta herramienta narrativa puede causar confusión y desilusión entre los lectores y espectadores. Porque, claro, el Deus Ex Machina es una solución como muy perfecta para problemas complejos. Estás ya después de todo lo que ha pasado en el clímax a punto de tal y mira, aparecen unos y les salvan. Ah, qué bien, qué fácil, ¿no? Y esto puede hacer que los lectores se sientan defraudados por la falta de desarrollo de la trama y la solución de los problemas de los personajes, ¿no? Ya de hecho, el mismo Aristóteles, ¿no? Hace ya 2500 años, desaprobó en su poética el recurso fácil del Deus Ex Machina, ¿no? Él decía, el desenlace también debe surgir del argumento mismo y no depender de un artificio de la escena como en Medea, ¿no? Es decir, como que nosotros tenemos que haber contado la historia con los suficientes elementos que se van desarrollando y llevando a ese clima final para que se solucione, no que aparezca por suerte, ¿no? De repente aparece ese elemento que lo soluciona todo. ¿Cómo podemos identificar un Deus Ex Machina? Bueno, pues para identificar si nuestra historia tiene algún Deus Ex Machina o, bueno, si queremos analizar películas o series, es importante prestar atención al contexto de la situación. Este recurso también se puede presentar en un momento crucial de la historia, ¿no? Cuando los protagonistas quedan atrapados en una situación sin salida y entonces intervienen para resolver el problema de una manera inesperada, ¿no? El ejemplo que he puesto del Señor de los Anillos, el ejemplo de Toy Story 3 que veremos después, ¿no? Todos los juguetes ahí a punto de destrozarse, de quemarse, es como de, no, es imposible, ¿no? Y claro, es un recurso que se utiliza mucho en esas situaciones. En el momento del clímax, cuando los protagonistas ya están como que, no, ya es imposible que se salven. Ya, el pensamiento yo diría que sería ese, es decir, solamente un milagro puede salvarlos, ¿no? Bueno, pues ahí, si surge ese milagro, probablemente sea un Deus Ex Machina.
El tema es que esta herramienta narrativa se puede presentar de muchas maneras. Puede ser un personaje que aparece de repente, puede ser una solución sobrenatural que se obtiene de la nada, puede ser una solución desconocida que ayuda al protagonista. Es algo que desconocemos los espectadores y que desconocen también los protagonistas, con lo cual por eso es una sorpresa. Si ya el espectador, por ejemplo, sabe que no puede salir, no sería un Deus Ex Machina. Porque, bueno, el protagonista no lo sabe, pero nosotros sí tenemos la información, con lo cual no nos va a sorprender al final. O sea, ya nos han dado información para que sepamos que eso puede pasar, con lo cual no sería un Deus Ex Machina. ¿Cómo podemos evitar el uso del Deus Ex Machina? Bueno, pues la mejor manera de evitar el uso de Deus Ex Machina es construir una trama con una serie de soluciones de problemas previsibles. Esto significa que los conflictos tienen que tener una solución lógica dentro de la narrativa sin el uso de cualquier fuerza externa. O sea, hay algo lógico en todo esto que te está llevando para allá y que te lo puede solucionar, ¿no? Claro, para lograr esto, los autores tienen que asegurarse de que los personajes y los entornos sean consistentes con la narrativa. Y esto significa que los personajes tienen que tener pues, habilidades, aptitudes y conocimientos adecuados para ayudar a solucionar los problemas. Por otro lado, también los entornos tienen que tener esos recursos, esos elementos para ayudar a los personajes a resolver los problemas sin necesidad de recurrir a ninguna fuerza externa. Y volviendo a los temas, y yendo a los elementos narrativos, esto podemos conseguirlo utilizando el recurso del planting y payoff, que ya he hablado alguna vez en algún podcast de esto. Es decir, planting, sembrar pequeñitos granitos de información para que el espectador los recuerde y los vaya conectando con otros momentos de la historia. Tú has ido plantando tus pequeñas semillitas, así cuando llegue el momento de la tensión final, que es cuando aparece el Deus Ex Machina, hay el espectador payoff, es decir, va a recoger lo sembrado y podrá asociarlo con la información previa, ¿no? Entonces, claro, ahí la solución no es gratuita. Pasa por algo que a ti ya se te ha olvidado, porque ya a ti ya se te ha olvidado esto que a lo mejor pasó una hora antes, pero de repente pasa y dices, ah, claro, es por esto, ¿no? Que eso, por ejemplo, también tiene un nombre en narrativa que se llama plot voucher. Sería como una especie como de boleto, el voucher, el boleto de la suerte de una trama, ¿no? Es decir, cuando se ha mostrado un personaje, un elemento de la historia, pero luego no se vuelve clave hasta que la trama avanza. Te dan un elemento que parecía cualquier cosita, una bellota, por ejemplo, que te colocas en un collar, la tienes ahí durante toda la película colgadito en el collar y luego de repente en el clímax te disparan y ¡bumba! Esa valla te salva la vida, o esa Biblia que tenías en el pecho con una moneda en su interior, o bueno, cualquier cosita de estas que te salva la vida. Claro, el plot voucher y el planting payoff funciona porque vimos en su momento cómo a alguien le daba esa moneda, esa medalla, esa cualquier cosa que se puso ahí. Y en el momento que le salva la vida por estar ahí, sí decimos, uy, qué casualidad que le lanza una bala y justo le da ahí, no al lado. Pero por lo menos dices, ah, vale, esto ya estaba sembrado. No se lo ha sacado de la manga el narrador para decir, voy a salvarle la vida en el último segundo, ¿no? Y ahora nos vamos con el uso del Deus Ex Machina en los diferentes medios. En teatro, por ejemplo, que es donde nació este concepto, normalmente solía ser un personaje sobrenatural, ¿no? Una especie como de dios que aparecía para rescatar al protagonista de la situación difícil. Por ejemplo, ¿no? En Medea de Eurípides, que es un autor que lo utilizó varias veces. Pues ahí Apolo salva a Medea de una muerte segura enviándole el carro del sol, en el que ella huye, ¿no? Aparece el dios, le envía el carro, ella se va y ¡bumba! Se salva de esa muerte segura, ¿no? Este es el concepto, ¿no? Que nos queda como más claro, pero está bien tener una imagen pues para bueno, que nos quede siempre claro cuando hablemos de este término a qué se refiere, ¿no? En literatura también se ha utilizado mucho y ha incluso evolucionado a través de los siglos. En la literatura clásica el recurso que se usaba con más frecuencia se utilizaba este recurso para dar un final feliz a la historia, ¿no? Pues eso, era todo un dramón que te cagas y luego de repente aparecía este elemento de la nada que te ayudaba a encontrar ese final feliz de la historia. Otras veces también aparecía para dar una lección moral, ¿no? Aparecía este elemento que, bueno, vale, pues solucionaba algo, ¿no? O a lo mejor incluso el propio personaje podía morir, pero luego estaba ahí para darte esa lección moral. Otras veces incluso también para dar más tensión a la trama, ¿no? Por ejemplo, volviendo otra vez a Tolkien, en el Hobbit, ¿no? No sé si recordáis el momento en el que después de vencer a los dos trolls y hacer que se conviertan en piedra, el grupo de enanos llega a su guarida que tiene la puerta cerrada, no se puede entrar.
Y entonces, por casualidad y sin que el lector haya tenido noticia de ello, bueno, pues habían robado la llave de los trolls, así que podían abrir la puerta. Claro, el lector no puede evitar preguntarse cuándo lo hicieron, porque no le han contado nada, o sea, no le hubiera costado nada contar a Tolkien, bueno, pues encontrar, yo qué sé, pues eso, o poder contar que habían encontrado la llave, o si no quería desvelar eso y que fuera una sorpresa, que llegasen y a lo mejor se encontrasen, yo qué sé, la puerta entreabierta o otro elemento, pero que no fuera tan gratuito de, mira, tengo la llave, sí, es que yo se la robé a un troll, aunque nadie se enteró. En televisión, este recurso narrativo también se utiliza a menudo para dar un giro inesperado al argumento. Te aparece ahí ese girito, ¿no? Y de repente se convierte en un cliffhanger que, bueno, a lo mejor resuelve algo, pero te deja algo abierto para el siguiente episodio. Y claro, esto le da a los guionistas la libertad de resolver los conflictos de manera inesperada y asombrosa, ¿no? Lo puedes llevar hasta el último elemento que, bueno, luego sacas el Deus y lo solucionas, ¿no? Y a los espectadores también les da ese gran momento de suspense, ¿no? Otras veces en televisión también se puede usar para proporcionar un alivio cómico, haciendo que los personajes se salgan con la suya a pesar de todas las dificultades que enfrentan. Claro, esto en series con tramas episódicas como Los Simpson, ¿no? Que son tramas que empiezan y acaban en el propio episodio, volviendo al final a la normalidad. Claro, este recurso consigue que las tramas se cierren, porque por muy alocadas que sean, todo va a volver a la normalidad. O sea, puedo hacer que, pues eso, que me envío a Homer Simpson a la luna o se convierte en presidente del gobierno, pero si de repente ahí pasa un Deus Ex Machina que hace que él vuelva de la luna o de Marte, bueno, lo consigue de una forma súper cómica, todo vuelve a la normalidad y en el siguiente episodio pues comienza como si nada hubiera sucedido. Uno de los Deus Ex Máquinas más impactantes y recordados por los espectadores españoles, ¿no? Yo creo que cualquiera que lo haya visto lo va a recordar totalmente. Bueno, y no solo españoles, porque es una serie que también se ve en Latinoamérica, es el final de la serie familiar Los Serrano. Sí, ya hablé también alguna vez de ello. Claro, después de 147 episodios, señores, sí, 147 episodios que pasan a lo largo de muchos años, porque claro, había muchos niños que van creciendo, con lo cual en la narrativa pasan muchos años. Bueno, pues en el último episodio el protagonista se despertaba y todo había sido un sueño. Toma Deus Ex Machina. Un sueño. O sea, ¿cómo resuelvo ese final? ¿Cómo resuelvo esas tramas, ¿no? Ese final de la historia? Diciendo, no, es un sueño. Una vez leí en una entrevista que los autores lo que querían era volver a esos episodios iniciales, pues donde estaban toda la familia. Claro, había personajes pues que ya estaban muertos, otros habían crecido mucho, o sea, ya no eran esos niños, y querían volver a esa especie de situación inicial. Pero claro, esto lo digo yo ahora que se me ocurre, ya que te gusta eso y te enamoras tanto de la idea, pues haz que, no sé, que sea como una especie como de flashback donde el protagonista lo recuerda, pero no un sueño que, como todos los sueños, invalida todo lo que ha pasado. Es como de, no, mira, lo que ha pasado en estos episodios, al fin y al cabo es un sueño, y ya se saben los sueños, ¿no? En los sueños pues te pueden salir 15 patas, volar a la luna o hacer lo que quieras, porque son mentira. Bueno, pues aquí directamente no se les ocurrió otra idea que meter un sueño, que bueno, yo también he leído también alguna historia donde algún guionista en esa writer's room se negó a firmar el episodio, ¿no? Y porque vamos, como que no estaba de acuerdo. Y este recurso narrativo en el cine lo que te permite a los guionistas es crear situaciones aparentemente sin salida para los protagonistas, para luego salvarlos y ayudarlos a conseguir el objetivo. Claro, es una sorpresa para los espectadores este Deus Ex Machina. Y entonces es una sorpresa total para los espectadores porque ayuda al protagonista a salir de situaciones imposibles. Otro de los grandes Deus Ex Machina de la historia es el final de la película Superman, que es la película del año 1978, la primera, ¿no? Os lo recuerdo. Superman vuelve atrás en el tiempo al volar alrededor del mundo en el sentido contrario del giro del planeta para salvar a Lois Lane, que muere dentro de su coche en un accidente. Y mientras que se supone que Superman es rápido, puede volar, ¿vale? Bien, eso ya lo hemos visto a lo largo de la película. No hay ninguna evidencia en toda la película de que demuestre que podía ir tan rápido antes, tanto como para dar el tiempo hacia atrás, ¿no? Que el tiempo pase hacia atrás. De hecho, si lo hubiera hecho, pues a lo mejor hubiera podido salvar por detener los 2 misiles y todas las cosas malas que les hemos visto a lo largo de la historia, donde ha habido muchos muertos y muchas cosas malas. Pero, claro, solo utiliza este recurso al final para salvar a Lois Lane. Ahí sí, ahí hay que salvarla, ya hemos visto que ha muerto, peor momento posible. Bueno, pues lo hago. Claro,
Esto, hay una cosa que pasa con muchos Deus Ex Machina, es que como espectador, tú lo ves en la película y te lo comes, te lo tragas. Estás emocionado, ves que te salvan a la protagonista en el último momento, a la mujer, aplaudes, te emocionas, y tal. Claro, luego solo, y ya no las personas que se dediquen a pensar en la lógica de todo esto, es cuando dicen, oye, ¿y esto? Joder, ¿por qué no usó antes este superpoder si lo tenía? O porque yo nunca supe que tenía este superpoder. O sea, estos son debates narrativos, pero bueno, por eso los traigo al podcast, porque este lugar es para esos debates narrativos. Bueno, veo que el podcast se está haciendo muy largo, con lo cual voy a hacer un segundo episodio, ¿no? El jueves, en el que voy a explicar formas en las que los guionistas proponen utilizar este recurso y que sea aceptable. ¿Cómo podemos hacer nosotros como guionistas? Decir, es que me encanta este recurso porque veo que me gusta, porque genera mucha tensión, genera mucha sorpresa. ¿Cómo puedo utilizarlo? Bueno, pues vamos a ver unas cuantas formas de utilizarlo en el próximo podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!